buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la 42ª sesión del seminario Repensar la Física. Es la número 1 de el 9º ciclo. Mi nombre es Daniel Sánchez Guzmán, soy profesor de la Academia de Física en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Para esta sesión inaugural me acompaña como profesor dialogante el maestro Víctor Hugo Luna Acevedo, jefe del Departamento de Innovación Educativa en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás. Bienvenido, maestro Víctor, ¿cómo está? Gracias Daniel por la presentación y por darme la palabra. Aquí es preciso mencionar que el seminario Repensar la Física se lleva a cabo gracias a los esfuerzos de diferentes personas e instituciones educativas dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional. Este seminario, al igual que el resto de los seminarios hermanos de los Repensares, pretende vincular la labor de investigación con la labor docente. De ahí la importancia de la participación de los profesores e investigadores invitados para dar realce a las sesiones que se desarrollen. Daniel. Muchísimas gracias, maestro Víctor, le agradecemos. El día de hoy, por ser la primera sesión, el maestro Víctor Hugo Luna Acevedo, en representación de la red de los seminarios Repensar del Instituto Politécnico Nacional, nos apoyará con unas palabras de bienvenida. Acto seguido, el maestro en ciencias Carlos Campos Apanco, jefe del Departamento de Formación Básica Disciplinaria, y en representación de la dirección de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, nos apoyará con unas palabras de bienvenida y la declaratoria inaugural de el 9º ciclo. Maestro Víctor, por favor. Su micrófono, maestro, perdón. Ya que estaba tan inspirado, pero bueno. A nombre de la coordinación de la red de los seminarios Repensar, les doy la más cordial bienvenida a esta inauguración del 9º ciclo del seminario Repensar la Física. Este seminario que tiene ya varios años vigente, prácticamente todos los años ha estado vigente, tiene ahora la oportunidad de fortalecer durante este 2022 la acción como una acción formativa a todos los docentes que estén participando en línea, que todavía seguimos participando la mayor parte de nosotros en esta modalidad a distancia, y ojalá que esta reflexión que se propicie a lo largo de todo este tiempo nos dé o redunde o repercuta en la práctica docente de una manera más efectiva. El tema que tenemos para el día de hoy seguramente les va a dar mayores ideas a todos los docentes que están dentro del área de la física y sus hermanitos, unidades de aprendizaje hermanas. Maestro Carlos. Daniel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a los que nos acompañan, compañeras y compañeros docentes, invitados especiales, si hubiera alumnos que nos están siguiendo. Es para mí un honor celebrar este acto de apertura del 9º ciclo del seminario Repensar la Física, con la presentación a cargo de la doctora Fabiola Escobar Moreno del Cicata Legaria mediante esta plataforma virtual. Como viene siendo habitual desde sus primeras ediciones, el seminario mantiene el propósito propio de su carácter de foro de encuentro y debate, de contribuir al intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la física y áreas afines. Queda explícito el objetivo principal de brindar y compartir conocimiento acerca de la física con el que se ha querido dar a conocer este seminario. Quiero agradecer de antemano la participación de los diversos conferencistas que tendremos a lo largo de las sesiones, que nos acompañarán con sus experiencias, como el doctor Marcos Campos, el doctor Luis Rey Díaz Barrón, el doctor Abraham Espinosa, el doctor José Marcos Falcón, el doctor Heriberto Casarrubias, el doctor Víctor Manuel Zamudio.
expresando finalmente mi gratitud a los distintos compañeros que han procurado la realización del coloquio y a todos los participantes del mismo, agradeciendo su asistencia y representando a su dirección académica y a la dirección de UPIC, siendo las 13 horas con 13 minutos de este día. Permítanme que declare inaugurados los trabajos de este 9º ciclo del seminario Repensar la Física. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Un fuerte aplauso para este 9º ciclo que inicia. Le agradecemos su apoyo y colaboración en esta inauguración y sus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos a esta primera sesión del 9º ciclo. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, es un gusto para mí comenzar la presentación. Vamos a proceder ya con el inicio de nuestra sesión, con el tema el aprendizaje de la física en una modalidad híbrida, retos y oportunidades, para lo cual tenemos como ponente invitada en esta sesión especial a la doctora Fabiola Escobar Moreno, docente e investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, doctora Escobar. Es un honor y un placer tenerla aquí con nosotros. Si usted da unas palabras, bienvenida al micrófono. También se me olvidó el micrófono. Es la emoción de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Primero, pues agradezco la inmerecida invitación para compartir alguna de mis ideas. Todos los nodos de la red de los seminarios Repensar, como bien lo decía Víctor, son espacios de reflexión y de construcción colectiva de conocimiento. Y estar aquí hoy con ustedes para hacer de este diálogo en torno a la física una oportunidad de reflexión es muy emocionante para mí. Y pues espero que el diálogo sea de utilidad para aquellos que nos acompañan y los que nos acompañarán en esta sesión, porque recordemos que es la ventaja de este seminario, que tiene vida por mucho tiempo. Gracias, Daniel. Claro, sí, muchas gracias, doctora Fabiola. Víctor. Sí, gracias. A continuación, vamos a presentar una semblanza de la doctora Escobar, pues para conocer un poquito nada más de su trayectoria, porque de lo contrario nos llevaríamos toda la sesión si nos pusiéramos a ver paso por paso todo lo que la doctora ha hecho. Para que solicitamos el apoyo ahora para la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual de la UPIC con el ingeniero Josué. En favor de ayudarnos a presentar la semblanza, Josué. La doctora Fabiola Escobar Moreno es profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, del Instituto Politécnico Nacional de México. Es catedrática con más de 10 años de trayectoria profesional, cuenta con la maestría en Ingeniería por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 2019 se graduó como doctora en Ciencias con especialidad en Física Educativa en el CICATA Legaria. Tiene diversas investigaciones relacionadas con la didáctica de la física y la conexión que existe entre la academia y la industria, derivadas de su experiencia profesional en ambos enfoques. Ha participado como conferencista en eventos relacionados con la didáctica de la física a nivel internacional. Es ganadora de varios reconocimientos, como el primer lugar del premio a la mejor tesis de posgrado a nivel doctorado en el área de Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional en el año 2020. Y el segundo lugar en su tesis doctoral otorgado por Latin American Science Education Research en el mismo año. Destacan sus colaboraciones en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Parte de su productividad es la publicación como autora y coautora en más de 15 artículos de investigación y divulgación científica relacionados con la enseñanza de la física, así como la participación en capítulos de libros. Damos la bienvenida a la doctora Fabiola Escobar Moreno al 9º ciclo del seminario Repensar la Física. Claro, no. Vamos a darle continuidad sí. al diálogo, que creo que es lo más importante.
Y pues muchas gracias por haber preparado esta linda semblanza sobre mi trabajo. Claro Muy que sí, agradecida. doctora, muchísimas gracias, al contrario, gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar. Cedo la palabra al maestro Víctor Hugo para que inicie su intervención con este diálogo tan interesante del trabajo publicado por parte de la doctora Fabiola. Adelante, Víctor, gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Estimada doctora, en la parte introductoria del artículo aparecen dos conceptos que invitan a profundizar más, ya que estos dos son detonantes para este artículo. Capacitación primitiva y capacitación voluntaria. Quizás sea pertinente dar a conocer el contexto politécnico para todas y todos aquellos que se integran a este inicio del 9º ciclo. Sí, claro, Víctor, ¿están viendo la presentación? Sí, se ve. Sí, ya está proyectando, gracias. Ok, muy bien. Pues qué bueno que comienzas con ese interrogante. Nosotros sabemos que realmente este virus nos puso en jaque a toda la humanidad en todos los ámbitos, y desde luego la educación, el ámbito educativo no fue la excepción. Nosotros partimos del análisis situacional en relación al ámbito educativo, y nos percatamos a través de no solamente de recoger las impresiones y sentir de los estudiantes, sino también de del producto de la reflexión y diálogo con nuestros pares, con nuestros colegas profesores. Y entonces, un punto de discusión fue lo relativo a la capacitación. Entonces, nosotros detectamos, de acuerdo a lo que reporta la literatura y sobre todo los organismos internacionales como la OCDE, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, que al menos sí había un área de oportunidad en lo relativo a la capacitación de los docentes. Pero nosotros vamos a focalizarnos, o lo que hicimos fue centrar la atención a nivel regional, a nivel Latinoamérica, y puntualizamos en nuestro país, en México. Entonces, detectamos que ese estrés y agotamiento del profesor en este periodo que teníamos que dar continuidad a la educación que se denominó educación remota de emergencia, pues este agotamiento estaba vinculado a el tipo de capacitación que había recibido o que no había recibido el profesor. Se denomina primitiva porque nos percatamos que justo en este momento había que echar mano de todos los recursos tecnológicos que se disponen. Por ejemplo, las simulaciones, programación, el uso de gamificación, de todas estas estrategias que eran pertinentes para los espacios virtuales. Y entonces, nosotros hicimos una revisión de, al menos en el instituto, que es un referente a nivel nacional e internacional, qué tipo de capacitación se oferta a los docentes. Y aquí nos encontramos con que tienen 3 pilares fundamentales, que son el disciplinar, el tecnológico y el pedagógico, que de acuerdo a los estándares internacionales son las 3 dimensiones que debe cubrir un profesor, no solamente de nivel básico, sino también de nivel universitario. Entonces, esto nos llevó a hacer un análisis de lo que se reporta, por ejemplo, en el informe anual de actividades,
observamos que en el informe actual de actividades del Instituto Politécnico Nacional del 2019, aproximadamente un 36% de los profesores se estaban capacitando. Para el 2019 se reportó un incremento bastante considerable, casi del 54%, considerando que tenemos una plantilla de más de 16,000 profesores. Esta capacitación se oferta, les comentaba, en tres ramos: disciplinar, tecnológico y pedagógico, y se diversifica en cursos, talleres y diplomados. También tuvimos que investigar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, específicamente para el rubro de tecnología. Por ejemplo, ¿cuántos profesores se capacitaron en esta pandemia? Y en lo relativo al manejo de plataformas, de los 16,000 profesores, se acreditó que se capacitaron alrededor de 6,000 profesores. Eso más o menos es el 36%. Entonces, cuando hablamos de capacitación voluntaria, nos percatamos que esto queda al libre albedrío del profesor. El hecho de que pues necesito fortalecer o robustecer uno de los ejes que va a permitir que yo haga mejor mi trabajo como profesor. Entonces, sin duda, detectamos esto está incidiendo en la calidad de las clases, y si esto está vinculado con la calidad de las clases, también está vinculado con el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? No sé si con eso respondí tu pregunta, Víctor. Sí, me dejas un poquito más claro por qué esa diferencia en los calificativos al término de capacitación. Doctor Daniel. Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Doctora Fabiola, dentro del trabajo que es muy interesante, que nos proporcionó como documento de referencia en esta sesión, me gustaría preguntarle lo siguiente. Si bien el ABP, que es una metodología que se ha implementado mucho dentro de las aulas en el ámbito presencial, y hubo una migración como la que ustedes proponen en un esquema híbrido o virtual, hay muchos reportados con resultados muy positivos. ¿Hasta qué punto esta metodología se puede implementar realmente en el aula? Por ejemplo, muchos programas sintéticos que vemos nosotros como profesores de física en diferentes universidades, tanto a nivel nacional como internacional, por lo general tienen muchas unidades temáticas y muchos subtemas. Entonces, ¿cómo un docente podría aplicar esta metodología que proponen, que es bastante didáctica, y cómo podrían considerar los tiempos que deben cubrir el programa sintético? O sea, ¿cómo podemos como docentes apoyarnos en esta metodología, pero sin descuidar el tiempo que debemos asignar a cada una de las actividades para que nosotros lo podamos hacer? No sé si con el ejemplo o con la experiencia, la investigación que ustedes realizaron, nos pudieran apoyar al respecto. Por favor. Claro. Daniel, que esa también es una pregunta bastante pertinente, y quiero comenzar por aclarar que el aprendizaje basado en problemas no significa o no equivale a hacer los ejercicios que se hacen de la bibliografía de consulta. Esto es, considero, un error bastante arraigado en el conjunto de creencias que tienen algunos docentes. ABP no es lo que se hace en las aulas tradicionales, que resuelvan el capítulo 3 del Serway, los ejercicios impares, resuelvan los ejercicios que dicen que son de aplicación del Bauer o del Tipler-Mosca. Eso no es aprendizaje basado en problemas. Entonces, yo creo, esto ligándolo con la pregunta que hizo Víctor, da cuenta de la capacitación primitiva, porque si yo asevero
que lo que yo hago en mis aulas es aprendizaje basado en problemas, pues comencemos con que eso es un error. No podemos afirmar que estamos aplicando la metodología sin antes no conocerla. Y al respecto, fíjate que es cierto, es una inquietud que tienen muchos profesores. ¿Cuánto tiempo me va a tomar de mi clase? Porque pues tenemos el compromiso de cumplir los planes y programas de estudio, porque desde luego se diseñan con un propósito, con un objetivo y pues hay que alcanzar la meta. Y aquí yo les quiero comentar que no sé si alcancen a ver en esta imagen, es un esquema de lo que serían los pasos de ABP. Y estos números que puse con rojo son el aproximado, el estimado en minutos que le puede tomar al alumno hacer este proceso, en solitario o en equipo. Algunas etapas se recomiendan en solitario, como sería la primera parte, el paso 1, que sería la lectura del problema. Y el problema, eh, ese problema es trabajo del docente, ¿sí? Y ahorita vamos de las interesantes preguntas que ustedes plantearon, les comentaré algo más al respecto. Entonces, ya a partir del paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el paso 6, ya son actividades que se pueden hacer individual, pero preferentemente debemos tratar de cohesionar a los alumnos. ¿Para qué? Para propiciar la discusión. Ellos necesitan discutir, ellos necesitan refutar entre sí sus ideas y con el profesor. Y el paso 7 ya es el proceso de indagación, que esto pues ya va a depender de las habilidades que tengan los estudiantes y cómo se organicen para hacer este proceso. Pero esto ya es fuera del aula, de tal suerte que si ustedes se percatan, si el profesor lleva preparado el problema y tiene ese liderazgo para hacer trabajar en grupo a los estudiantes, este proceso en el aula no le tomará más de 70 minutos, es decir, un poco más de 1 hora, 10 minutos. Y ayer me pusiste a trabajar, Daniel, en el sentido de que me puse a contar todos los top, por ejemplo, el programa de electricidad y magnetismo. Nosotros hicimos esta indagación en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Tiene 7 tópicos generales y ya con subtemas son 47. Entonces, con esta propuesta, este problema que yo denomino contextualizado, estamos abordando el tema del circuito eléctrico, ley de Ohm, circuitos en serie y paralelo y aplicación a la ingeniería, una verdadera aplicación a la ingeniería. Entonces, si hacemos números, esto equivaldría al 9% del total del plan y programa de estudios. Incluso aquí yo introduzco un tópico más que no está contemplado en el programa, que es el cálculo y análisis del factor de potencia, que es una métrica que a nivel industrial en cualquier planta siempre están vigilando porque esto le pega mucho a los costos. Recordemos que a nivel industrial, la cantidad de insumos por conceptos energéticos que tienen las empresas representan un egreso o un costo fijo bastante alto. Entonces, para ellos estar cuidando el factor de potencia, que tenga máxima eficiencia el proceso es vital. Entonces, es vital y es importante cuando nuestros egresados, nuestros estudiantes llevan esas habilidades, saben de lo que les están mencionando sobre variables críticas, como monitoreo de carga, del voltaje, y esto se ve reflejado en el tipo de manejo que dan en el proceso, porque teóricamente tienen claro qué es lo que están haciendo. No sé si con esto contesté tu pregunta, Daniel.
Claro que sí, doctora Fabiola, muy clara, nos da la idea de que es muy posible, o sea, es muy factible que en una clase se puedan abordar estos 6 pasos de la metodología, ¿no? Bien distribuidos en tiempo. Y lo más importante, bueno, parte de lo más importante, que es en un contexto real, en el que los chicos se van a enfrentar en algún momento de su ejercicio profesional, ya en una empresa a nivel ingeniería. Muchísimas gracias. Continuamos el diálogo, maestro Víctor. Gracias. Gracias, Daniel. Fabiola, fíjate que estaba revisando el documento y me llamó mucho la atención el término de Corona Teach, acuñado por lo que dices en una universidad de Chile, según eso entendí. Y en ese mismo entendido, yo comparto tu punto de vista sobre el Corona Teaching. Nos gustaría que nos hablara sobre la construcción de la propuesta didáctica desde la mirada de un grupo académico y de qué manera modelaron los marcos teóricos de ABP y TIPSIN. Sí, claro, Víctor. Ahora está atorada mi presentación. No sé si la estén viendo. No quiere caminar. A ver, ya Déjenme ver. ¿Estás viendo ahí? Perfecto. Sí, sí, listo. Mira, primero, ya, sí, se voy a la vez. Fíjate que retomando un poquito lo relativo al Corona Teaching, nos percatamos, porque yo también soy docente, también lo viví. Este proceso se denominó a trasladar lo que se hacía en las aulas presenciales al formato virtual. Y ahora en esta nueva normalidad, que pues nada después del coronavirus va a ser normal, ¿verdad? Creo que tenemos que aprender a adaptarnos. De ahí la necesidad de pensar en formatos híbridos. Los formatos híbridos van a tomar lo mejor de la virtualidad y explotar la presencialidad. Y entendiendo que este modelo híbrido ha dado excelentes resultados, pero en la medida que esté sistematizado. Y también aquí requiere que los actores clave, que son primeramente docentes, alumnos y sin duda aquí un agente clave y un agente de cambio son las autoridades, pues el modelo híbrido se pueda institucionalizar y pueda dar los resultados que realmente se han comprobado científicamente, que es la aspiración de estos modelos, el desarrollo de habilidades de orden superior que demanda la cuarta revolución industrial. Entonces, aquí nosotros partimos de evolucionar de la preocupación a ocuparnos, de reconocer que pues era un error el extrapolar lo hecho en las aulas presenciales al aula virtual. Entonces, de observar y de corroborar el agotamiento que tenían tanto los estudiantes y los profesores, y en aras de capitalizar todas las áreas de mejora que se fueron registrando, al menos en todo el periodo del 2020, nos permitimos hacer esta propuesta de la que, como bien decía Daniel, hay información respecto a su efectividad. Recordemos que ABP se crea inicialmente para los médicos, para desarrollarle estas habilidades que necesitan tener cuando están ejerciendo la medicina en situaciones críticas. Y esto también se percataron otras profesiones. Y la incursión reciente al ámbito de la ingeniería, pues nos da cuenta de que pues también tenemos que hacer adaptaciones o también tenemos que verificar eventuales áreas de mejora. ABP detectamos a través de revisión bibliográfica, de análisis, de un proceso crítico que tiene un talón de Aquiles.
ABP significa aprendizaje basado en problemas, y aquí lo que yo identifiqué a título personal, precisamente cuando exploraba yo metodologías de aprendizaje activo, es que este talón de Aquiles está en el problema. Yo revisé en la literatura varias indagaciones donde relataban o describían el problema, y muchas veces no presentaban el problema. Y cuando presentaban el problema, era un problema, me llamó mucho la atención un ejercicio que hicieron en una universidad en Argentina, precisamente en la facultad paramédicos veterinarios octanistas, donde estaban utilizando un problema que no era propio para médicos veterinarios octanistas. Entonces ahí vino la idea de que, pues, se supone que para los médicos se diseñan problemas vinculados a la medicina. Análogo a eso, también los abogados en el ámbito del derecho, ahí utilizan el análogo al ABP, que es la metodología de casos. Los casos están enfocados a áreas del derecho. Por ejemplo, debe ser un caso en el área penal, un caso para el área mercantil, un caso para el área civil. Entonces, em, yo me percaté de esa situación y digo, no se está haciendo de forma sistematizado el problema. Pareciera, y eso empecé a recolectar información, a contactarme con los autores de los artículos. Cuando les preguntaba cómo hacen el problema, la respuesta era la misma. Pues lo hice yo y se los presenté a los colegas y me dijeron que estaba bien. Es decir, no se hace de forma metodológica. Y aquí entra algo una herramienta que nos proporciona nuestra muy querida e ilustre investigadora en el instituto, que la recordamos con mucho cariño por todos los aprendizajes que nos dejó, no solo en el área de matemáticas, sino que ahora vemos que su propuesta tiene incluso alcances para otras disciplinas. Así fue como di con DeepSync, que es el diseño de programas para ingeniería en el área de ciencias básicas. Y revisando DeepSync, que hacía una apuesta por vincular precisamente la matemática en contexto, me encontré con que DeepSync tiene tres etapas que a mí me fueron útiles para hacer el esbozo del problema, porque precisamente el éxito de ABP no solo estriba en la capacidad que tenga el profesor para hacer trabajar a los estudiantes, sino digamos, el rey de la metodología es el problema. Y si el problema no es lo suficientemente interesante y sobre todo que esté ligado a la profesión que se está formando, los estudiantes no van a querer resolverlo, porque cognitivamente es retador, pero también se debe diseñar y para eso hay instrumentos. Y eso es lo que nos provee la investigación educativa. Em, hay mucha crítica al respecto, pero en realidad todo el proceso que se sigue para implementar, para validar, incluso cada paso, cada innovación, sigue los pasos del método científico, y eso le da un carácter, si bien no de infalible, pero sí un carácter de validez y de cierta confiabilidad, porque también nos basamos en algunos modelos matemáticos para hacer las validaciones. Entonces, DeepSync, con estas tres etapas, les platico rápidamente, nos invita a que nosotros hagamos un diagnóstico de los estudiantes. Siempre esto es importante, saber qué nivel de conocimientos del área de ciencias básicas tienen nuestros estudiantes, porque recordemos que sobre todo lo que yo hago, lo que me he dedicado
en los últimos años es hacer física para no físicos. En este caso, los ingenieros, al hacer uso de la matemática, de la química, de la física, hacen posible crear e ingeniar ideas para resolver problemas complejos. Sí, problemas complejos en torno a la industria, en torno a la humanidad, y todo lo que implica eso. Entonces, después del diagnóstico, nos vamos a la etapa precedente. ¿Esto en qué consiste? En hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía, y ahí es cuando nos damos cuenta de que prácticamente los ejercicios que utilizan autores como Semansky, perdón, Tipler, Mosca, Bauer, Serway, Resnick, son muy parecidos, muy, muy parecidos, solo cambian la redacción, pero no dejan de ser eso, ejercicios. Entonces, ahí nosotros encontramos un área de oportunidad al percatarnos cuáles son los contenidos implícitos y explícitos de la física, pero seguía faltando eso, no está enfocado hacia la ingeniería. Y la etapa consecuente, que es la etapa que considero yo muy importante dentro de DeepSyn, es hacer investigación in situ. ¿Y esto qué significa? Tenemos que acercarnos con los expertos, los que ejercen la ingeniería. Es decir, ¿para qué? Para preguntar cómo utilizan, para mi caso, cómo utilizan la física en la ingeniería. Y ahí, pues ellos, el trabajo del docente es escoger una empresa que tenga también esta disposición y esta generosidad para compartir todas sus áreas de mejora, todos los problemas que surgen, porque ahí sí a nivel industrial, vaya que hay problemas, y problemas complejos que no solo implican conocimiento, sino también implican equipos y implican a los humanos, a las personas. Así lo hicimos, Víctor. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, está bien contestada, gracias. Muchas gracias, doctora Víctor. Yo tengo ahorita dándole continuidad a todo esto que nos comenta la doctora Fabiola. Esta DeepSyn, me gustaría saber qué significa en ese acrónimo y cómo sería su aporte de innovación respecto al ABP en un enfoque básico. Si bien nos comenta que agrega 3 etapas, ¿no? O describe 3 etapas bien delimitadas de cómo poderlo implementar, no sé si puede ampliarnos un poquito más el cómo conceptualizarlo como docentes para que podamos llevar nuestra formación o nuestros contenidos del programa sintético directamente a la aplicación en la metodología. Por favor. Ok. Aquí yo platicaba, permíteme regresarme, Daniela, a las etapas que les mostraba, las etapas clásicas de Sí, ABP. ¿Por qué llamo yo una innovación? Es decir, una idea nueva al tradicional ABP. Porque como les comenté, el talón de Aquiles de ABP es el problema. Nosotros, la invitación aquí es que si nosotros vamos a hacer un problema, no lo inventemos. Hagamos lo que dice DeepSyn, que originalmente la doctora Camarena diseña DeepSyn, que es una metodología para hacer un diseño contextualizado de programas de estudio para carreras de ingeniería, para las ciencias básicas. Ella pone el foco o toda su atención en el área de matemáticas. Yo utilizo DeepSyn para poner toda la atención en física para hacer un problema de forma metodológica. Es decir, el problema implica
porque es cierto, por ejemplo, hay una investigadora muy reconocida en la Universidad de Delaware, que en Estados Unidos es la universidad que tiene ABP implementada en todas sus unidades de aprendizaje y donde Barbara Deutsch es la líder en el área de física. Y ella comenta, en realidad, pues no hay una guía para hacer los problemas, pero esto no significa que háganlo como puedan. Entonces, aquí la recomendación es sigan una metodología. Y aquí lo que yo les comparto como idea que puede ser útil es hacer uso de DeepSync con estas 3 etapas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar a los estudiantes, ¿sí? Que es lo que denomina la doctora Camarena como etapa central. Cuando diagnosticamos a los estudiantes, eso nos ayuda para ver el grado de complejidad que podemos diseñar en el problema. Cuando nosotros vamos a la etapa precedente, nos percatamos del tipo de ejercicios que nos presenta la literatura. Aquí no hay que dejar de lado lo que tú cuestionabas, Daniel, que es muy importante. O sea, los planes y programas están por algo, son importantes. Yo no puedo soslayar, revisar el tema de circuitos o las leyes de Kirchhoff en electricidad y magnetismo, o no puedo decir por mis creencias, ¿verdad? Es que colisiones no sirve, es que el teorema trabajo-energía nunca se utiliza hasta que yo no voy a la etapa consecuente, hasta que yo no me acerco a una empresa y les inquiero, les pregunto, oigan, ¿cómo se utiliza aquí la física? Y se van a percatar que de verdad, o sea, hay problemas para generar nos va a faltar tiempo para problematizar todo lo que hay en una empresa. Eso es cierto. Pero aquí nosotros, recuerden, vamos con el foco de cuál es el tema que a mí me interesa que mis estudiantes se apropien, que a mis estudiantes les va a ser útil, ¿sí? Entonces nosotros aquí precisamente escogimos la parte de circuitos resistivos porque además yo lo estoy enfocando al área de ingeniería química. Esta empresa trabaja con electrolizadores, o sea, fue muy padre porque ahí no solamente se utiliza la física, sino también la química. Y eso para mis estudiantes de ingeniería química industrial es sumamente atractivo, porque ellos, eso les inquieta mucho, eso quieren saber, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Qué es lo que voy a hacer en una empresa? Porque con mucha frecuencia se cuestionan, ¿por qué me torturan con estos circuitos? Estoy haciendo todo de forma mecanizada y al final se me va a olvidar. Entonces, cuando nosotros les presentamos estas situaciones problemáticas, pues realmente es un respiro para ellos y ya como que le entran a la investigación, a hacer preguntas, a ocuparse de su propio aprendizaje, pues es al conocer esto. Cuando nosotros les presentamos, a veces hay oportunidad de que nos acompañe un, un ingeniero de la planta y les explica lo que hacen. Entonces, eso es muy, muy motivante para ellos. Por eso es que yo le denomino innovación, atreverse a hacer esos cambios, pero de forma sistematizada. Otra innovación, Daniel, es que ABP solicita como producto integrador o evidencia un reporte técnico. Entonces, yo ahí, después de la experiencia de haberlo implementado, ese reporte técnico a los estudiantes los agota mucho. Y en realidad, aunque les des las directrices a través de rúbricas, pues muy pocos tienen un desempeño al menos satisfactorio. Y me atreví a hacer una propuesta, pedirles sus resultados, que los presentaran con una infografía, que pues es una tendencia
a nivel empresarial, si ustedes, porque también eso inquirimos en las empresas. ¿Cómo son? Nos metemos a sus juntas, cómo presentan los resultados, cómo discuten, y la mayoría está empresas como FEMSA, como Mexiquem, Pemex. Los resultados se presentan de forma visual. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia y lo que queremos es visibilizar los problemas y encontrar soluciones. Entonces, nosotros al introducir estas innovaciones a ABP tradicional, pues estamos haciendo estas modificaciones con dos objetivos, pues para ver qué resultados tiene, y también para em, analizar cómo van a recibir esto los estudiantes. Y te puedo decir que del reporte a la infografía me dio mejores resultados la infografía en cuanto a niveles de participación, y sobre todo presentar un resultado o una explicación lo más concreta posible. No sé si respondí con eso tu pregunta, Daniel. Claro que sí, doctor, le quedó muy claro, muy importante la parte de la innovación, ¿no? Y esto que usted comenta, hacer realmente un vínculo de la industria con la academia, ¿no? Que es muy necesario, también partiendo del hecho de que el enfoque de educación 4.0, que ya es un enfoque que está siendo adoptado por el instituto, pues implica esa coparticipación entre problemas de la industria o la industria junto con problemas de la vida académica. Muchas gracias. Víctor, adelante. Muchas gracias, Víctor. Sí, gracias, Daniel. Casi todos estamos mirando hacia el futuro. ¿Qué va a pasar de aquí? Por es un ejemplo, de aquí al 2036, que sería el centenario del Politécnico. Algunos documentos también contienen algunas propuestas de visión, y en este caso lo que nos presentaste es en el documento de referencia del World Economic Forum. Plantea en el 2020 una mirada al 2025. Y pues ya prácticamente el 2025 está aquí a la vuelta de la esquina. Yo me puse a reflexionar y me pregunto, ¿de qué manera el aprendizaje basado en problemas provee competencias y habilidades que visualiza este World Economic Forum para resolver problemas complejos? ¿Y cuáles son las dos primeras habilidades demandadas por las empresas? Porque en el documento dice que este ABP es la tercera habilidad. ¿Cuáles serían las otras dos primeras habilidades que demandan las empresas, Fabiola? Sí, Víctor. Mira, esta pregunta es muy interesante, pero también bastante compleja de responder. Y en términos de que, pues yo también estoy explorando y estoy tratando no estoy trabajando a ensayo y error. Estamos tomando decisiones en el aula aparejadas como bien dices, con lo que nos señalan los organismos internacionales, lo que están solicitando las empresas, porque este documento que publica anualmente el World Economic Forum está basado en encuestas a nivel mundial con las empresas más importantes de todas las industrias, industria química, industria farmacéutica, industria de turismo, de la industria de informática, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace ABP? Contribuye a ayudar al estudiante a que la forma en que piense vaya siendo capaz de proveer de ideas, de construir estrategias para que en cualquier momento de su vida, incluso personal, y sobre todo las aspiraciones que en su vida profesional pueda, ante cualquier situación, proponer ideas
asequibles, coherentes para solucionar cualquier situación. Por ejemplo, aquí la vida a todos nos puso ese problema, enfrentar el coronavirus. Entonces, realmente no nos quedamos paralizados, pero sí hubo mucho, de momento, los primeros meses, hubo mucho caos. Y aquí ayudó mucho que esas mentes que empezaron a tomar decisiones equivocadas o no, ayudaron a que esto saliera a flote. Entonces, la idea el pilar de ABP es proveer nuevamente de esa habilidad de generar estrategias a cualquier profesional para poder dar soluciones a algo incluso incierto. Porque, o sea, ahorita ya estamos en 2022 y seguramente ahorita que hablabas del futuro, del 2036, ya ni nos vamos a acordar, pero no sabemos si volvamos a enfrentar incluso algo todavía más complejo. Que no sé, tú te preguntarás, ¿habrá algo peor que el coronavirus? Eso no lo sabemos. Pero si nuestros estudiantes y nosotros mismos como profesores tenemos esas habilidades, vamos a poder afrontarlo. Respecto a las primeras dos habilidades, fíjate qué interesante e importante lo que señalas, pues necesitan nuestros estudiantes pensamiento analítico e innovación. Aquí cuando se sugiere o se solicita, porque es un requerimiento que tienen las empresas, es precisamente cuando tienen pensamiento analítico, los egresados o los profesionales son capaces de abordar cualquier problemática, no importa qué tan complejo sea, porque son capaces de evaluar información, de recopilarla, de organizarla, de poder tener juicios lo más cercano a lo razonable. ¿Por qué? Pues porque saben analizar datos. Regresando al tema que escogimos de circuitos eléctricos, cuando nuestros estudiantes se percatan que en un circuito las variables críticas son carga y voltaje, y estos están saliendo de parámetros o no obedecen el comportamiento que se espera en un circuito en serie o en paralelo o en mixto, ellos detectan aquí hay un problema y entonces se adelantan a evitar que se haga un problema todavía más grande, como con sugerencias. Y aquí, fíjate, la habilidad 2 es el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. ¿Por qué necesita tener esto un trabajador en cualquier empresa? Bueno, aquí no importa qué actividad vaya a hacer alguno de nuestros egresados, sea ingeniero, sea médico, sea administrador, sea psicólogo. Aquí lo que interesa es que el egresado de cualquier carrera, todas las actividades que realice, las realice de forma sistemática, siguiendo pasos específicos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para conseguir el objetivo. Y esto es de lo que provee también una metodología como ABP. Ellos entienden o aprenden, más bien aprenden, a que si quieren resolver algo o hacer algo, tienen que diseñar una estrategia y tienen que hacerlo paso por paso e ir estableciendo metas. Entonces, definitivamente el ponerlos a hacer resúmenes, el hablarles al pizarrón, el ponerlos a ver únicamente videos, sin una actividad de aprendizaje, no les va a proveer de estas habilidades. Eso es un hecho. No sé si contesté tu pregunta, Víctor. Pues la sobrecontestaste, pero bueno, en este caso sí es importante que todo esto lo conocieran también, no nada más los docentes de física, sino pues prácticamente todos los integrantes de
esta función educativa tan importante en todos los niveles, ¿no? Bueno, está aplicado ahorita a algo específico, ¿no? Un tema específico de física que es como crucial para la parte de la formación de los ingenieros. Pero sí sería muy importante que esto fuera conocido y divulgado, aplicado por todos los que tienen en su carga, en su espalda, la dura piedra de la docencia, que todos pensarían que es algo fácil, pero realmente no es así. Daniel. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor, doctora Fabiana. Muchas gracias por la intervención y esta aportación. Con todo lo que nos ha comentado, con todo esto que estamos platicando ahorita en este diálogo, que es muy enriquecedor, algo que a mí me surge ahorita es la parte de las competencias docentes, ¿no? Si bien tenemos que adecuar bajo el ABP un esquema, un contexto, pues también el docente, que es el encargado de dirigir esa acción de formación a través del enfoque de la metodología ABP, requiere desarrollar ciertas competencias que le van a permitir que esa transición sea más eficiente, ¿no? Por lo tanto, me gustaría preguntarle, ¿usted cuáles consideraría que son las competencias docentes que deben ser desarrolladas en una primera instancia para que las y los docentes que quieran implementar esta metodología lo puedan realizar de una manera más eficiente posible? Por favor. Muchas gracias. Fíjate que dejé de compartir, pero no sé si ya se ve otra vez la imagen. No, estamos viendo una escaleta. Escaleta. Dejarme compartir y ahorita el Sí. PowerPoint. Gracias. Sí. Y aquí me voy a ir. Se va la escaleta, doctor. A ver, no, guardar. No sé si estén viendo aquí ya la... Creo que ahí va. Bueno, te la contesto en tanto. Quería yo mostrarles una imagen que extraje, me pareció relevante porque ¿se ve? A ver, está empezando a compartir. Vamos a ver adelante. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, la vemos bien. Es una persona en un espejo. Es correcto. Ok, bueno. Respecto a lo que señalas, Daniel, yo comenzaría qué competencias debemos tener los profesores. Primero, algo que yo creo que deberíamos, que es difícil desarrollar, pero que si empezamos a escuchar, sobre todo a nuestros jueces, que son los estudiantes, vamos a ir mejorando. Y esto a partir de la autocrítica. Cuando nosotros partimos de la autocrítica, nos podemos dar cuenta o podemos hacer una introspección de lo que hemos hecho bien y de en lo que hemos errado. Entonces, después de hacer esta autocrítica, yo creo que ya estamos listos cuando decimos, cuando aceptamos, bueno, es que me falta saber de programación, me falta saber de estrategias, me falta saber de planificación, me falta mejor comunicación con mis estudiantes, porque sin duda la mayoría de los docentes tienen un dominio disciplinar pues suficiente, pero ¿cómo andamos en la parte tecnológica y en la parte pedagógica? Que eso pues es la trilogía idónea y es la trilogía pues recomendable y a la que deberíamos aspirar los que nos dedicamos a la docencia. Después de haber hecho esa autocrítica, yo creo que la siguiente competencia que nos va a ayudar muchísimo para este proceso de implementación de cualquier metodología de aprendizaje activo. De verdad, hay otras metodologías
que son maravillosas, que también dan muy buenos resultados. Todo va a depender de cómo se sientan como profesores en cuanto a confianza para poder implementarla, que nos guste como profesores. Tenemos los ciclos POTS, Flipped Classroom, la metodología de casos que también se está empezando a implementar en ingeniería. Repito, todo es pues dependiendo de qué nos atraiga a nosotros como a nivel individual. De ahí la siguiente competencia sería planear. Sí debemos hacer una planeación. ¿Esto para qué? Para maximizar los recursos. En este caso, un recurso muy valioso para los profesores es el tiempo que se aprovecha en el aula. Y cuando nosotros planeamos también nos percatamos, hacemos un espacio para analizar sobre el tipo de evaluación que queremos. O sea, todo eso implica la planeación. ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr con esta metodología de aprendizaje activo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo me voy a organizar? Porque también yo les platicaba de hacer el problema y una puesta en escena. Pero todo eso requiere de tiempo que pues debe disponer el profesor. No sé si contesté tu pregunta, Daniel. Claro que sí, doctor Fabián. Efectivamente, todo requiere un involucramiento, tiempo y pues el desarrollo de estas competencias por parte de los docentes, que como bien lo puntualiza, tiene que ver con la administración de este mismo tiempo, una planificación muy eficiente para que podamos ir articulando la intervención didáctica y a su vez pues tener los resultados. Muchísimas gracias, doctora. Víctor, adelante. Gracias. Existe la posibilidad de que haya un futuro, pero es laboral, pero es incierto en el sentido de que debido a la velocidad con que avanza la tecnología y todo lo demás, y esto implica, o esto también involucra el sistema educativo de manera forzosa, ¿no? Sobre todo a nivel de licenciatura. Una realidad laboral mediada por modelos híbridos, virtuales. ¿Cómo sería el tipo de evaluación que contribuya a estas expectativas de desarrollo, Fabiola? Sí, Víctor. Fíjate qué interesante lo que preguntas, porque desde luego tenemos que, sobre todo, creo que debe ser un ejercicio a nivel individual y colectivo. Las empresas no evalúan actualmente con números. El sistema educativo sí lo hace. Y eso eventualmente a un profesionista pues le crea cierto conflicto. Incluso a mí me llama la atención ustedes revisan cuando evalúan a los médicos, su desempeño ya se hace por niveles de logro. Entonces, para este caso, si nosotros empezamos a incursionar en estas evaluaciones basadas en niveles de logro, y eso lo convertimos a datos cuantitativos, que es lo que tenemos que reportar en nuestros sistemas educativos, pues vamos a ayudar mucho al estudiante. Sobre todo que cuando nosotros les establecemos niveles de logro, vamos también ayudándolos a desarrollar estas habilidades. Entonces, la invitación aquí es a que pues nosotros como profesores tratemos de hacer uso de sistemas de evaluación que tiendan a señalar áreas de mejora, ¿sí? Cuando tú, en lugar de poner una tacha, ¿verdad? Le muestras al estudiante tu nivel de logro fue el mínimo, y ahí vienen los descriptores. O sea,
y viene muy claro, ¿no? No hizo nada, no discutió, no se relacionó con sus pares, no hizo preguntas, no realizó no formuló esta etapa en la resolución del problema, no hizo conclusiones. O sea, prácticamente eso es mucho más nutritivo o mucho más focalizado para el estudiante que ponerle un símbolo, pues pues que no representa nada. Entonces, aquí nosotros tratamos también en esta intervención, seguir eh, la propuesta que sugieren, el modelo híbrido. La evaluación tiene que estar alineada con la propuesta, ¿sí? Vas a tener actividades de aprendizaje, estas tienen que tener un instrumento para evaluar. No se puede en estas realidades de modalidades híbridas, también en las modalidades virtuales, no se puede evaluar apreciativamente. No es, tienes 10 porque lo entregaste, o tienes 0 porque no lo entregaste. Todo tiene que tener un nivel de logro, o también es cierto que es complicado debido a yo también soy profesora y sé que esto demanda, esto de hacer rúbricas y listas de observación y escalas estimativas demanda mucho tiempo, pero aquí quiero aprovechar para compartirles este recurso del que podemos echar mano los docentes de física. Aquí tenemos muchos instrumentos para evaluar rúbricas que ya están validadas. Incluso yo les comento que para evaluar la infografía de la que me preguntaba Daniel, y entonces eso ayuda mucho al estudiante y también me ayuda a mí como profesora, porque ya no me desgasto haciendo un instrumento para evaluación, ya está. Y ya con eso yo puedo emitir una valoración mucho más precisa del trabajo que hicieron los estudiantes, porque incluso en esa rúbrica establece la tipología de letra, el tamaño, los colores sugeridos, el tipo de contenido que debe tener, entre otros. Eso te puedo comentar al respecto, Víctor. Gracias, Fabiola. Gracias, doctora Fabiola. Muy interesante esta página y esta aportación, ya que efectivamente, como usted lo comenta, muchas veces la parte de evaluación es complicada desde el punto de vista que se ha visto como que solamente el docente es el responsable de la evaluación y validación, cuando en muchos escenarios yo, por ejemplo, lo que hago es una evaluación entre todos los actores, ¿no? Hago que el estudiante evalúe a sus compañeros en equipo, individual, y uno como profesor una parte proporcional. Eso vemos que ayuda mucho al estudiante, porque recordemos que cuando es ya un actor en una sociedad como profesionista, pues le va a tocar en algún punto evaluar compañeros y ver si esos compañeros están dando rendimiento. Entonces, de un inicio, si podemos ir fomentando que el mismo estudiante sea un evaluador objetivo, claro, objetivo basándose en que cómo está el trabajo de sus compañeros, haciendo retroalimentación positiva, ¿no? Que ayude a construir, pues eso va a fomentar que sea un círculo virtuoso, ¿no? La evaluación, y que vean que el docente, pues es como tal un guía, que sí tiene parte de responsabilidad en la evaluación, pero que permite que entre pares puedan apoyarse en este sentido. Lo mismo en el caso de las rúbricas, ¿no? Que es algo que a veces es complicado para poderlo estigmatizar o, bueno, aplicar el aspecto desde el punto de vista que cuando se tiene una rúbrica hay ciertos niveles de desarrollo, y a veces esos niveles de desarrollo en un nivel muy bajo o de poco vamos a decir, mínima avance, pues pareciera que es negativo, cuando debe ser algo positivo para el estudiante, ¿no? Una motivación a ver aspectos que él tiene que mejorar, que tiene que considerar para futuros trabajos y desarrollo de sus actividades. Y efectivamente, ya lo había comentaba esta parte de las infografías, que
en las cuales mencionaba que fueron muy útiles, ¿no? E incluso fueron un poquito más versátiles y visuales a la hora de transmitir la información y conocimiento, ¿no? Basándonos en esta actividad que desarrollaron los estudiantes, ¿cómo podemos, a través de esta metodología del ABP, validar estos contenidos disciplinares? Si bien una infografía requiere muchos elementos visuales, ¿no? En la formación de ingenieros se tiene que tener específicamente datos que tengan que ver con la base disciplinar en la cual están trabajando, ¿no? ¿Qué contenidos podrían ser considerados buenos para una infografía en general? Por favor. Daniel, aquí fíjate que tu pregunta es bastante puntual y bastante útil, porque es cierto, la infografía yo lo utilizo como una síntesis, un instrumento para que ellos sinteticen, muestren sus conclusiones. Pero en realidad la parte disciplinar diseñamos un instrumento que incluyó no solamente aspectos teóricos, porque sí es importante, o sea, la ciencia no acepta sinónimos ni unequívocos, entonces aquí sí decantamos por hacer un instrumento de 10 ítems que nos ayudaron a construir 2 físicos y un matemático educativo, ya que también es en este tipo de empresas, dado el número de datos que se manejan, pues hay que estarlos graficando. ¿Para qué? Para interpretar mejor el comportamiento de estas variables críticas que yo les mencionaba. Entonces, este instrumento, digamos que esta propuesta, ahora que se publicó, tiene ese ciclo completo. Es decir, tiene la metodología, las directrices de cómo vas a implementar y un instrumento de evaluación. Entonces, aquí yo sugeriría, o sea, el profesor no tendría por qué complicarse la existencia. En realidad, digamos que estamos haciendo un aporte útil y la invitación es nada más a utilizarlo. Cuando el profesor lo utiliza y sigue los pasos, porque ya no va a tener que hacer nada, no va a tener que hacer el problema, el profesor no va a tener que hacer el instrumento porque ya está. Incluso si está en el interés del profesor, yo nada más voy a aplicar el instrumento evaluador para medir los aspectos técnicos, está muy bien. Es aceptable y razonable porque estamos hablando de que muchas veces tenemos 4 grupos de 50 alumnos o 5 grupos de 30 alumnos y estar haciendo revisión, aun cuando es por equipo, de cada una de las infografías realmente, pues, toma mucho tiempo. Entonces, ese trabajo ya lo hicimos nosotros y estamos compartiendo estos resultados. La infografía es, si el profesor desea integrarlo como un recurso para desarrollar esta habilidad de síntesis y de creatividad también para el estudiante, ¿sí? Porque pues les comentaba hace un rato, es la tendencia. Yo tengo que saber comunicar resultados, pero de una forma visual, una forma creativa, una forma que yo pueda transmitir esos resultados a mis compañeros de forma ágil y de forma entendible. Y qué mejor instrumento que una infografía. Muchas gracias. Así es, Daniel. Fabiola. Sí, le agradezco. Sí, efectivamente, tiene que ver mucho con esta representación visual y qué bueno que ya están esas herramientas de apoyo para que como docentes pues no nos compliquemos tanto y vayamos directo a su aplicación. Víctor, adelante. Gracias, Daniel. Nos comentan que existen algunos problemas en el internet, en la página de YouTube de la UPIC, pero bueno, eso no es excusa. Vamos a dar paso a una de las preguntas que se debieron de haber publicado en el foro del canal.
y la maestra Guillermina Ávila García del CECIT 11, Wilfrido Mació, pregunta que cómo nos recomienda los niveles cognitivos que deben desarrollar los estudiantes en modalidad híbrida. ¿Podrías repetirme la pregunta, Víctor, porque se te cortó un poquito la comunicación? Sí, es ¿cómo nos recomienda relacionar los niveles cognitivos que deben desarrollar los estudiantes en modalidad híbrida? Pregunta de la maestra Guillermina Ávila García del CECIT Wilfrido Mació. Muchas gracias, Guillermina, por tu pregunta. Pues en realidad aquí todo va a estar en torno a los objetivos de aprendizaje que trace el profesor. Aquí la recomendación es que aparejemos con, yo insisto en tomar en cuenta las necesidades de las empresas, ¿sí? Si ustedes revisan de nuevo este listado del Foro Económico Mundial, en realidad el nivel cognitivo de recordar es el más bajo. Entonces, nosotros debemos apostar y aquí podemos apoyarnos en taxonomías como la de Bloom, la de Marzano, apostar por estos niveles que sean analizar, crear, evaluar. Y eso, desarrollar esos niveles cognitivos de orden superior se deben hacer en un equipo. Aquí la sugerencia es acérquense a los profesores que hacen investigación educativa. Aquí el instituto tiene varios centros de investigación donde se desarrolla esta línea de investigación que puede ayudar mucho. Puede ser una directriz institucional o puede ser una directriz por academia o incluso a nivel individual. Aquí yo creo que lo más importante es que los profesores se atrevan a ser disruptivos. Denle una oportunidad a la investigación educativa, una nada más, para que se percaten de los niveles de logro que van a tener sus estudiantes contra lo que están haciendo actualmente. Entonces, reiterando, hay que basarnos en taxonomías alineadas con los objetivos de aprendizaje, pero también con las necesidades de la empresa. Gracias, Guille, por tu pregunta. Muchas gracias, doctora Fabiola, maestra Guille, doctor. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo, nos quedan unos pocos minutos y pues vamos a la última parte de esta sesión con el cierre. Agradecemos mucho la participación de la doctora Fabiola Escobar Moreno. Esperemos y le invitamos a que continúe colaborando en la red de los seminarios Repensar y en específico en el seminario Repensar la Física. Me gustaría solicitarle, doctor Fabiola, por favor, unas palabras de cierre a manera de conclusión de esta sesión y continuidad, por favor. Sí, gracias, Daniel. Pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento por la oportunidad de compartir mi cosmovisión, porque mi cosmovisión puede ser que esté equivocada sobre la vida didáctica de física para no físicos, pero aquí voy a hacer abonar por lo que hemos encontrado. Y pues al parecer apunta, de acuerdo a los estudios a nivel internacional, que sí da buenos resultados. Entonces, quiero aprovechar el espacio para invitar y sumar a profesores para que reconozcan la necesidad de mejorar con la inteligencia de que pues este es un proceso ganar-ganar. Si nosotros
mejoramos, desde luego vamos a impactar nuestro núcleo más próximo y, por supuesto, el beneficio es para todo nuestro entorno. Es cierto que no es inmediato, pero pues da resultados a largo plazo. Muchas gracias, Daniel, Víctor, por compartir este espacio de diálogo conmigo. Se los aprecio mucho. Gracias, doctora. Víctor. De Víctor, ¿cierto? Bueno, si quieres, ya hicimos un poquito la conclusión. Hay una intervención en lo que se reconecta, Víctor, del profesor Alejandro Miguel, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, con Migueles, dice respecto a la participación de los docentes, los resultados obtenidos. Yo me imagino que se refiere a cómo fue la participación de los docentes o la percepción de los docentes respecto a los resultados obtenidos en la intervención. Bueno, en realidad hemos en su momento tratamos en la academia de mostrar esta cosmovisión. Fue un poco complicado porque pues cada equipo de trabajo tiene sus inercias. Aquí este tipo de forma general, la idea es que los profesores con interés, porque eso es bien importante, es que tenga interés genuino, es quien va a hacer uso de los resultados de la investigación educativa. Lo deseable, decía en algún momento del diálogo, sería la intervención también de las autoridades. Aquí, digamos, quien ve de forma satisfactoria y productiva este tipo de resultados son los mismos estudiantes. Ellos mismos en su momento le comparten a los profesores, oiga, ¿por qué no hace lo que hace esta profesora, este profesor? Entonces, yo creo que eso va a ir sumando paulatinamente, pero sería mucho más y digamos que el avance en cuanto al desarrollo de habilidades sería mucho más rápido si aquí hubiera una intervención de alguna autoridad para que se empiece a institucionalizar. Yo no lo haría de forma definitiva. Yo lo único que solicitaría es una oportunidad para hacer pruebas. Desde luego esto toma, o sea, estas pruebas por lo menos deben ser continuas y no pueden ser a corto plazo. En un semestre no podemos, pero yo creo que si dieran oportunidad de que esto se implementara, yo tengo de implementar por lo menos 2 años ABP con un mismo grupo. Yo les puedo asegurar que se pueden, porque de hecho hay universidades en Colombia, es Ecuador, sí me parece que es Ecuador, donde todo el programa está basado y tienen muy buenos resultados, o sea, realmente tienen con qué acreditar el desarrollo de habilidades de orden superior. O sea, no se afirma en documentos de forma sin bases. Tienen datos y tienen estadísticas basadas en instrumentos validados. Entonces, eso sería muy interesante efectuar, al menos en alguna escuela de cualquier universidad y créanme que se van a dar los resultados, pero tienen que ser a largo plazo. Gracias por tu pregunta, amiga. Sí, gracias al profesor de los profesores de Física y Matemáticas. Y bueno, pues agradecer, el profesor Víctor,
tuvo ahí un inconveniente, también el de la difusión. Y bueno, doctora Fabiola, agradecerle su participación y agradecerle a todos los que nos han acompañado tanto de manera presencial y remota. Agradecemos a la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual, la Unidad de Informática, el Departamento de Innovación Educativa, el Departamento de Formación Básica y Disciplinaria, a las autoridades de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, a las autoridades del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Maceo, la Escuela Superior de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, para apoyarnos en la realización de esta primera sesión del 9º ciclo del seminario Repensar la Física. Les hacemos una cordial invitación a todos los participantes para que continúen acompañándonos en las siguientes sesiones, así como participar en otros seminarios de los ciclos Repensares que organiza el Instituto Politécnico Nacional. También le damos las gracias a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta sesión y los invitamos con los siguientes 2 eventos que se van a realizar. El primero es el 29º Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física, que se llevará a cabo el 26 y 28 de mayo del 2022, en lo cual organiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. También la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Física convoca al 45º Congreso Nacional de Física, que se celebrará del 2 al 7 de octubre del 2022 en la ciudad de Zacatecas, en el Palacio de Convenciones de esta entidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego, doctora Rivera. Hasta Guillermina, cuídense mucho, un fuerte abrazo y gracias a todos por su... Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adelante.